Que mi Señor, Dios Jesucristo, alumbre la capacidad, el entendimiento de cada persona que está escuchando este mensaje. A la gente le han enseñado que el diablo no quiere esto, que el diablo no quiere aquello. Y yo le quiero hablar del enemigo que usted tiene. Un enemigo poderoso. Un enemigo poderosísimo. Y anda con usted. Anda con usted. Y que dependiendo de la fuerza que usted le dé, él toma dominio en usted. Ahí está la palabra de Dios. Están los pensamientos, los deseos, todo lo que usted quiere. Todo lo que usted quiere. Los reinos, todo está ahí. Ahora, depende de usted a cuál de esos pensamientos usted le hace caso. Depende de usted a qué le obedece. Yo le decía a la iglesia esta mañana, la tierra fue maldita, toda la creación, por causa del pecado. Y el hombre pierde la vida por la creación y no por el Creador. Si nosotros pues nos vamos a las Escrituras y lo hacemos obviamente comenzando desde Romanos capítulo 8, nos podemos dar cuenta dónde está ese enemigo. La gente piensa que es el diablo. Los demonios, si usted no le da ese poder, no lo tienen. Y me refiero a la carne. Esa carne es la que le da poder a los demonios. Y vamos a ver qué dicen aquí las Escrituras. Si comenzamos a leer desde Romanos capítulo 8, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Pero el cuerpo está muerto. El cuerpo está muerto para Cristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, si es que está aquí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Es el lugar sagrado donde mora ese espíritu. ¿Qué pasa con esto? Cuando ese espíritu no está ahí, porque usted complace la carne, los deseos de la carne, usted no tiene quien lo defienda. Es un cuerpo entregado a muerte y condenación. Cuando el espíritu está ahí, hay un reclamo del espíritu hacia ese cuerpo, hacia esa vida. Hay freno, hay remordimientos, y uno se abstiene de hacer cosas, porque uno dice, si yo hago esto, ay, a Dios no le agrada esto. Lo sentí que a Dios no le agradó esto. Cuando el espíritu está ahí, hay freno, pero cuando usted hace lo que a usted se le da la gana y se acostumbra a eso, entonces la conciencia se cauteriza
y usted piensa que anda con Dios. Bien, escucha lo que sigue diciendo aquí en el versículo 12. Así que, hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Problema serio ese. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero ¿y cómo le dice a usted una carne que usted lo tiene tan complaciente que no? ¿Quién se levanta pensando, voy a agradar al Espíritu? Al levantarse, piensan en lo que se van a ganar, en lo que van a producir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero yo me pregunto, la gente dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. ¿Usted es guiado por el Espíritu de Dios? Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. O sea que lo que usted quiere, lo que a usted le gusta, es contra Dios. Pues bueno, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero antes de yo seguir, estoy en el versículo 16. Lo voy a subir donde dice que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Bien, amado. Gálatas. Le voy a buscar, estoy en Romanos 8, 16. Gálatas. 5:16. Escuche esto. Porque para que se pueda entender obviamente todo esto, es importante que usted pueda comprenderlo mejor. Bien. En Gálatas 5, en el 16 y el 17, le voy a leer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, la carne que usted tiene y la que yo tengo son enemigas de Dios. Entonces, usted tiene que fijarse bien claro a quién usted complace diariamente. Si usted complace la carne o complace al Espíritu.
Y yo le pongo estas cosas a la iglesia. Le digo, usted cuando se levanta, ¿usted complace a la carne o complace al espíritu? Bueno, aquí volvemos a Romanos 8, que den el versículo 16. Y sigue diciendo aquí, le voy a leer el 15 otra vez. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero. Y heredero de Dios, coheredero con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. O sea que lo que nos espera, agradando al Espíritu, no es bueno. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es bueno, ¿eh? El glorificado, pero padecemos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. O sea que este sufrimiento no es nada. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación no fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Pero de quién te cree que lo va a libertar? Yo lo voy a decir qué es lo que hay que libertar. Porque le voy a decir dónde está el grave problema de la carne y usted. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tremendo esto, porque es que no estamos contra la carne. Porque en esperanza fuimos salvos. Ahora aquí viene el gran problema de la carne y el espíritu. Porque la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esto es tremendo, esto, ¿no? O sea, que lo que yo veo no es lo que yo debo de esperar. ¿Por qué pierde usted la vida? Por lo que usted ve. ¿En qué pone usted su esperanza? En lo que usted ve. Pero como el espíritu nadie lo ve, entonces muy pocas personas agradan el espíritu. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, que agradan entonces la carne. Y así está el mundo. Bien, pero sabemos lo que no vemos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que yo necesito de Dios, eso me da, no lo que yo quiero. Porque lo que yo quiero complace la carne, pero lo que yo necesito satisface el espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Todo. Todo. Por más grande que sea. Pero esto es a los que aman a Dios. Porque cuando usted anda conforme a la carne, lo que a usted le pasa no es porque usted agrada a Dios.
Y yo le hacía esa pregunta a la iglesia esta mañana. ¿Cuáles son los que andan conforme al Espíritu? Bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuésemos santos, hechos santos, fuésemos hechos conforme a la imagen de su hija, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Y yo le digo a la iglesia, ¿y para qué te llamó Cristo a ti? Y a usted que está viendo el mensaje. Para buscar escombro en la tierra. Buscar lo creado, que no quedará piedra sobre piedra que no se ha destruido. Ahí no está la vida. Y hay gente que tienen el orgullo de decir que comen bien, que en su casa está todo, pero lo que se comen van a un lugar no agradable. Y lo que hoy exhiben algo, mañana tienen que echarlo a la basura. La gloria del hombre viene a ser como las neblinas, que cuando le dé el sol se desvanece. Todo lo creado va a desaparecer, excepto el Espíritu. Bien, ahora aquí buscamos nosotros en 2 Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Lo vamos a hacer desde el versículo 2 al 6. Doy todos los datos bíblicos para que usted sepa dónde está el fuerte de la carne y del espíritu. Porque hay gente que le dicen que son siervos de Dios, pero entonces, cuando usted lo enfrenta con la palabra y usted le dice, entonces tú eres siervo de Dios, entonces usted le dice, pero muéstrame qué es lo que tú haces conforme a las Escrituras. Mencióname por lo menos 2 cosas, ¿no? Que yo me conformo con eso. Escucha lo que sigue diciendo aquí. En el versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Es que hay dos maneras de caminar. El hombre de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y yo le digo a la iglesia, si ustedes no tienen temor de estas cosas, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, como quiera se van a condenar. Es difícil que usted agrade la carne y el espíritu. O agrada la carne o agrada el espíritu. Y yo se lo doy de consejo a usted que está escuchando también esto, ¿no? Y si usted quiere saber un detalle mucho más claro de esto, en Expreso 89.1 FM, de 6 a 7 de la mañana, nosotros damos un desglose bíblico tempranito. Yo no tengo radio. En el Google, usted lo busca de 6 a 7 de la mañana. Expreso 89.1. Pero entonces la gente quiere complacer su cuerpo, su carne, lo que quiere, lo que le gusta, etcétera.
y que Dios lo ayude. Oye, eso es una cosa. Bueno, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No tenemos un proceder. Hay una milicia en esto. Porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y dónde usted cree que está esa fortaleza? En la carne. En la carne. El odio, el rencor, la avaricia, todo viene a la carne. El espíritu no se satisface con eso. Entonces, ¿dónde van los demonios? Los demonios van a la carne. Y te nacen la envidia, los espíritus de juego, de alcohol, de sexo. Pero esto es un pensamiento que llega primero. Esos espíritus no pueden estar ahí si usted no le da cabida a esto. Entonces, ¿qué hacen los hijos de Dios? Yo voy a seguir leyendo. Bueno, entonces dice aquí, derribando argumento en el versículo 5, y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ah, pero que a la gente le gusta cunar. Nadie quiere someter su cuerpo a Cristo. Todo el mundo anda buscando lo que es de la carne. Pero no le dice a la carne, no. No. Cuando tú aprendas a decirle a la carne, no. Cuando tú aprendas a decirle a la carne, no, y meter y poner esos pensamientos a la obediencia de Cristo, entonces tú estarás venciendo. Por eso no un día. Oiga lo que dice aquí en el versículo 6. Oiga lo que dice aquí. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo le decía a la iglesia esta mañana, pero hay gente que uno lo corrige, que ahí está el amor. Y se ofenden. Se ofenden. Pero ofendidos se van. Algunos se van. Pero el hijo hay que corregirlo. Disciplinarlo. Pero el que va en la carne y le dice, mira, ese lo que, oye, ese no ama, ese lo quiere destruir. Le dice, yo estoy de acuerdo contigo, tú estás bien. Ah, no, ese es su amigo. Ese es su amigo. Dios mío. Dios mío. Hay gente que se levantan en la mañana. Algunos hacen una musaraña. Otros se tiran de rodillas se tiran. Señor, dame. Señor, mira lo que yo estoy necesitando. Mira lo que necesitan mis hijos, mi esposa, mi esposo. Ayúdalo en la escuela. Pero están perdiendo la vida ahí. Y pasan todo el día pidiendo para la carne. Se llaman ser hijos de Dios. Amado,
Le voy a tomar 8 segundos y le voy a dar un detalle bíblico, finalmente, de cómo son estas cosas en el Espíritu. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Escuche esta parte. Si usted no logra pensar cuando usted se levanta en el espíritu y no en lo que usted quiere, usted está perdido. El Espíritu es santo. El Espíritu es santo. No tiene similitud con la carne. Cuando usted vive esa carnalidad, el Espíritu no está en usted. A usted le puede salir no sé cuántas cosas bien, pero no es por el Espíritu Santo. Hay una misericordia. El sol sale para todo. Oye, a usted le puede salir bien ciertas cosas. Pero en el caso de la calamidad, usted no tiene a nadie. Y sin embargo, en caso de la calamidad, el que cree en la palabra de Dios tiene respaldo. Tiene respaldo. Porque el Espíritu está ahí con él. Con usted no. Los espíritus de demonios quieren que esa carne siga porque ellos se alimentan de ahí. Si buscamos nosotros en Efesios capítulo 4, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pero ¿con cuál vocación fue que tú fuiste llamado? ¿A buscar arroz y habichuela? ¿Preocupado para que tus hijos sean alguien? ¿Con una pareja que no obedece a Cristo? 24 horas de trabajo para tu gloria. Yo le decía a la iglesia esta mañana, y se lo digo muchas veces, hay un nunca jamás. Usted desaparece. Oye, a usted nadie se acuerda de usted, pero usted va a un lugar donde usted maldice el haber nacido. Bueno, ¿cómo fuiste llamado? Escucha tú. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, yo tolero ciertas cosas, ¿no? En amor. Pero yo tengo un momento en que ya esto se sale de control del espíritu. Caramba. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Oye, que no hay divisiones. No la hay. Un cuerpo que ya no está procediendo para la carne y un espíritu
que ya ese cuerpo no está lleno de espíritus. Como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea que ya mi esperanza no es terrenal, detrás de arroz y habichuela, aunque debo de trabajar. Pensando en los reinos del mundo, si a mí me espera una patria celestial. Un Señor, no tres, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y yo le decía a la iglesia esta mañana, ustedes tienen que tener pantalones, porque a cada uno se nos dio a cada uno un don. Usted no puede enterrarlo. Usted no lo puede enterrar. Es decir que yo la verdad que no entiendo esta búsqueda sosegante de dinero, de riqueza, de esta exhibición de ropa. La gente vive comprándose ropa ahora a lo que ellos le llaman Navidad. Es un escándalo. Hay que predicar. Usted que está escuchando esto en Expreso 89.1, predicamos todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7. Hágase portavoz, reciba una palabra de poder todos los días, conforme a las Escrituras. Si usted lo cree conveniente, suscríbase, dele a seguir para que pueda seguir enterándose de todos estos mensajes. Hemos llegado a la parte final, pero mañana estaremos en pie de guerra anunciando la verdad de Cristo. Hasta mañana por Cristo Jesús. Amén.